Buenas, soy Javier Arsenegui, vuestro tutor en este curso completo de Arduino impartido desde ArduGeek. Decir que en los dos videotutoriales anteriores estábamos trabajando con otra web, pero no os asustéis, soy la misma persona aunque no se me vea y vamos a trabajar siguiendo esos tutoriales. Decir, en nuestra nueva página web podemos encontrar los videotutoriales anteriores, las lecciones anteriores y nuevos videotutoriales, por ejemplo el uso de i2.3dcircuit.io, que es básicamente un simulador. Os lo digo porque, a lo mejor vais a empezar a trabajar con Arduino, no tenéis Arduino y no sabéis muy bien cómo empezar, la mejor forma es mediante un simulador que es completamente gratuito y nos va a servir para hacer estos pequeños cursos, ¿no? Bien, como prometí en las dos lecciones anteriores, iba a hacer un tutorial acerca del puerto serial. Entonces, la idea que he tenido para hacerlo un poco más dinámico es hacerlo mediante un pequeño juego. Un juego como el que os voy a mostrar a continuación. En este juego, vamos a adivinar, se trata de un juego de adivinar la palabra. Yo voy a poner, por ejemplo, la palabra asco, por poner una palabra, por supuesto en mayúscula, ya que nos lo piden en mayúscula. Y nos dicen que la palabra asco contiene una letra de la cual coincide una de ellas. Obviamente, yo voy a considerar, porque es lo típico, la letra que está bien es la última O. Pues voy a poner, por ejemplo, roto. En este caso decimos que tienen dos letras. Por ejemplo, voy a poner reto. Ya sabemos, de esta forma, ya sabemos que o es la R o la T. Entonces voy a poner rezo. Entonces ya sabemos que es la T la que está bien. Entonces, por ejemplo, peto. Ya vamos que solamente nos queda la última letra. Entonces vamos a ir a ver adivinando cuál es la letra. Por ejemplo, beto, feto, seto. De tal forma que si no adivinamos cuál es la letra, meto. Exactamente. Si en 10 intentos no lo hemos adivinado, por ejemplo, yo digo que sí, que quiero volver a jugar y meto foto, fito, fato, futo, feto, feti, feta, fetu, feto otra vez y fizo. ¿Ves? Ya hemos gastado todos los intentos, dice que no hemos quedado sin intento y volvemos a empezar a jugar. Esta sería la dinámica del juego que vamos a realizar. Decir que se trata de un juego quizás un poco tedioso, pero que la idea es meternos un poquito de lleno con esto. Decir que adicionalmente de ver puerto serial también vamos a ver muchas más cosas. Entonces quizás tenga que dividir estos tutoriales quizás en varias partes, esta lección, perdón. Y vamos a comenzar a dar la clase, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, que me gustaría hacer, es hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en las lecciones anteriores. Porque quizás vosotros lo habéis visto de seguido, pero yo llevo, ha pasado poco más de 6 meses desde el último video tutorial. Lo siento, he estado un poco ocupado, pero he vuelto otra vez a la carga y con intención de no dejarlo. Así que ¿qué hemos visto? Hemos visto la función setup, la función loop. La función setup recordamos que es una función que se ejecuta una sola vez al principio del programa. La función loop es aquella función que se va a repetir periódicamente. El pin mode para decir cuáles pins van a ser de salida y cuáles de entrada. El digital write, que nos va a permitir darle un estado a un pin de salida. Delay, que nos va a pasar la ejecución del programa X tiempo. Y diferentes formas de comentarios para ver el código de una forma más cómoda. En el segundo video tutorial vimos que son las variables.
los operadores matemáticos de suma, resta, multiplicación y división, las condicionales con if y else, milis, que es una forma para medir el tiempo sin tener que parar la ejecución de nuestro programa, la diferencia de entre delay y milis, que ya lo acabo de explicar, y el operador negado. Bien, vamos a empezar ahora entonces con nuestra lección, ¿no? con esta tercera lección. Bien, lo primero que tenemos que ver es que, bueno, pues vamos a declarar las variables. Hemos visto que en el programa se han elegido una palabra de forma aleatoria. Esto no tenemos una forma para identificar si estas palabras existen o no. Para ello, lo que se hace es generar un diccionario. Un diccionario que vamos a generar nosotros palabra a palabra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diccionario? Bueno, pues antes de hacer un diccionario, tenemos que explicar lo que es una tabla o un array. ¿Qué son las tablas? Bueno, pues las tablas es un conjunto de variables consecutivas, una tras otra, que se agrupan bajo una misma etiqueta. Es por ejemplo, una variable que contiene más de una variable. Es decir, por ejemplo, si yo pongo char palabra, vamos a guardar una palabra. Para diferenciarla de una sola letra a una sola palabra, vamos a poner entre estos corchetes. Posteriormente, si tenemos la palabra que queremos decir, pues la vamos a poner entre comillas, por ejemplo, hola, ¿vale? Y punto y coma. De esta forma vamos a definir una palabra, que sería un conjunto de, en este caso, de 5, de H, O, L, A y un carácter de fin de palabra, que es el carácter 0 barra 0, como lo podemos decir, ¿no? El carácter es barra 0 y el valor numérico de ese carácter es el 0. Esto lo que nos hace es que, bueno, pues cuando imprimamos la palabra diga, oye, ha llegado hasta aquí, no quiero seguir imprimiendo porque ya está completo, ¿no? De esta forma, bueno, eso sería lo mismo decir, bueno, aquí si pondríamos, como ya acabo de comentar, para que veáis que no os miento, si yo pongo 4, me va a dar un reloj de compilación en el que dice es demasiado largo, es too long. Si ponemos 5, que es lo que acabo de comentar, cuando lo compilemos, nos va a decir que no hay ningún tipo de problema. Bien, otra forma de definir esta variable es poniéndolo entre llaves, entre corchetes, con comillas simples, separados por comas. De esta forma pues tendríamos all la. Y por supuesto el carácter de fin de línea. Y punto y coma. Al volver a cargarlo, vamos a ver que no nos da ningún tipo de problema. Sería lo mismo que poner aquí un valor 0. ¿Vale? En el caso de que no queramos introducir valores entre comillas de una sola de un carácter, por ejemplo, y queremos meter pues eso, pues un valor numérico, pues en vez de ponerlo entre comillas ponemos el valor numérico, le damos a compilar y no va a darnos ningún tipo de problema. Es exactamente lo mismo a poner esto que poner esto, que sería en hexadecimal, etcétera. Bien, con esto ya hemos aprendido cómo utilizar una sola palabra. Pero sin embargo, lo que yo tengo hecho es un diccionario. Un diccionario es un conjunto de palabras. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues digamos que la dinámica es muy parecida. Por supuesto, sería como una especie de tabla multidimensional. En vez de tener un solo conjunto, tendríamos dos conjuntos, ¿vale? En el primer conjunto, pues sería, por ejemplo, vamos a poner 10 palabras para no ponernos demasiados,
yo os recomiendo que cuantas más palabras pongáis, pues más divertido va a ser, porque más difícil va a ser adivinar cuál es la palabra realmente. Aunque si hay 10, pues ya sé que es una de las 10. No tiene mucho misterio. Palabras de 5 elementos, que serían 4 más la terminación de línea. ¿Vale? Como acabo de decir, entre comillas, y esto es porque vamos a meter un conjunto, ¿vale? Entonces, en el primer elemento lo vamos a meter entre paréntesis y entre comillas dobles. De esta forma, por ejemplo, vamos a poner la palabra lata, lo vamos a separar con una coma, ¿vale? Lata sería la 00. Para hacerlo más cómodo, quizás la mejor forma es utilizar esto para poner, por ejemplo, esta sería la posición 00. Vamos a poner también la palabra asco. Del mismo modo, perdón, esto es la palabra, esta sería la palabra 01. Vamos a poner la palabra isla. Esta sería la posición 02. Y de esta forma, bueno, pues vamos a generar nuestra propia librería. Yo en este caso voy a poner 3 para no hacerlo muy tedioso. Y bueno, pues para así poder continuar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien. ¿Qué más variables vamos a necesitar? Bueno, pues tenemos un diccionario de palabras, que en este caso, bueno, pues vamos a tener solo 3, pero bueno, podemos tener bastantes más, todas las que queramos. Por ejemplo, en el ejemplo que os he enseñado antes, tenía un conjunto de 50 palabras. Por ejemplo, pues vamos a meter, aparte de las palabras estas, vamos a tener la palabra que vamos a coger del puerto serial, que sería char entrada. Vamos a darle 5 elementos y en este caso no lo vamos a inicializar, ¿vale? Vale. Después nos vamos a poner un elemento que nos va a contar cuántas letras contiene, por ello lo vamos a llamar contiene. Tampoco lo vamos a inicializar porque todo esto que no estamos inicializando lo vamos a inicializar después. Es importante saber esto, que todo lo que no inicialicemos aquí lo vamos a inicializar después. Aunque bueno, sí que es cierto que no está de más inicializarlo, porque bueno, de todas formas al fin y al cabo, que no lo inicialicemos o no, solo sé que me acabo contradiciendo, pero al fin y al cabo siempre es bueno inicializarlo, ¿vale? Después, cuántas coinciden en la posición correcta, por ello vamos a llamar coinciden y lo inicializamos a 0. Después vamos a tener un índice. Este índice nos va a servir para saber cuál es la palabra que estamos utilizando. Esto, porque generalmente vamos a utilizar un elemento aleatorio que va a modificar este índice, que simplemente lo único que va a decir es cuál de estas 3 palabras vamos a utilizar. Por ello, int índice igual a 0. Por supuesto, el número de intentos, int intentos igual a 0. Y vamos a meter una tabla de booleanos para salirnos del tablanet que nos va a servir para cuando tengamos 2 letras, en este caso, bueno, pues por ejemplo, 2 letras iguales, lata. Cuando tú pongas una A, no detecte las 2 A, sino solo una A. Por ello, vamos a poner boolean encontrado. Pero encontrado. En este caso sí va a ser de 4 y de 4 elementos, porque lo vamos a hacer mediante un bucle, que vamos a ver ahora cómo se utilizan los bucles. Y bien, en principio creo que no va a hacer falta más. Sin embargo, como ocurre siempre, conforme vamos avanzando,
vamos a ir necesitando nuevas variables. Guardamos, por supuesto. Ahora que vamos a empezar con el setup, quizás sería bueno hacer una pequeña interrupción y empezar con la siguiente parte de esta lección, porque ahora vamos a empezar hablando del puerto serial. Por ello, vamos a cambiar un poco de chip. En esta primer video tutorial hemos visto cómo se han hecho un diccionario y cómo se utilizan las tablas. Vamos a cambiar un poco y vamos a hacer un nuevo tutorial, bueno, una nueva siguiente parte con setup. Bueno, vamos a definir un poquito qué es el puerto serial, etcétera. Por eso nos vemos en un momentito.